Hola, bienvenidos a todos. Nos da un gran gusto tener con nosotros la valiosa presencia de nuestro estimado colega y amigo José Pablo Tovar Quiñones. José Pablo es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en, eh, eh, en la Universidad Autónoma de Madrid y candidato a doctor por la misma universidad. Él hizo estudios de posgrado en Ciencia Política. Ha sido coautor de diversas publicaciones sobre filosofía política, teoría política y teoría democrática, dentro de las que se destaca la filosofía como sujeto político, el papel de la filosofía en la configuración de la opinión pública, publicado en Colombia por Editorial Uniandes en 2003. Y en otro texto, La nueva democracia republicana, crítica del postestructuralismo francés a los supuestos nietzscheanos y heideggerianos, publicado también en Colombia por Unibiblios en el 2003. Una tercera publicación es Retos y Perspectivas del Proyecto Democrático en el siglo XXI, publicado en Colombia en 2012. Y su publicación más reciente, Cambio, Emergencia e Incertidumbre, un análisis sobre los cambios en el sistema público español desde la teoría de sistemas. Este es más reciente, es publicado en España en 2017 por Editorial Sicomoro. Ha sido investigador en diferentes proyectos enfocados a temáticas relacionadas con la filosofía política y la teoría política en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Cartagena, centros de investigación y ONGs. Actualmente se desempeña como investigador del área de sistemas políticos y sociales en la Fundación Sicomoro. Es editor del blog Sistemas Políticos, proyecto promovido por dicha institución. Y es un espacio desde el que realiza una labor de difusión sobre temas relacionados con el análisis político y la teoría de sistemas. Además, es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales, en la cual estamos trabajando conjuntamente. El tema que nos presenta el día de hoy el doctor José Pablo Tovar Quiñones es aproximaciones sociocibernéticas al estudio del conflicto y la paz. Estimado José Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me escucha bien, cierto? Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero, agradecer al profesor Carlos Sedano, pues, por su invitación a participar en este evento, por su generosa y cariñosa presentación. Y pues bueno, yo para esta ocasión he elaborado una ponencia que se llama Aproximaciones sociocibernéticas al estudio del conflicto y la paz, con la cual quisiera presentar dos modelos de investigación, dos proyectos de investigación que se encuentran dentro de esa gran familia que se ha venido a llamar la sociocibernética, y ver cómo gracias a estos modelos nos permiten un poco replantearnos, reconocer y reposicionar el papel de la idea de conflicto dentro de lo que es la construcción del orden social y bueno, y el resto de sus procesos. Eh, mm, la presentación, pues bueno, va a ser, primero presentaré un poco qué es esto de la sociocibernética, sobre todo porque, bueno, entiendo que va a haber algunas personas que no vengan, que bueno, que no son habituales de este seminario, tal, y que a lo mejor pues el concepto les puede resultar un poco confuso, bueno, o requieren alguna aclaración previa sobre él. Luego hablaré de las dos aproximaciones o los dos modelos que yo he cogido como referencia. Uno es el modelo de análisis político de David Giston y el otro es el modelo de la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Finalmente, pues hablaré de una propuesta que es la hipótesis de la paz imperfecta, con la cual un poco se intenta ir un paso más allá, ya no solo
la sociocibernética nos ayuda a replantearnos nuestra interpretación sobre el conflicto y a cómo lo conocemos. Y yo creo que esta hipótesis ya incluso nos invita a dar un paso más allá y a ver cómo eh, a partir de ese conflicto podemos construir algo, construir más. Y bueno, ya cuando llegue esa parte, pues desarrollaré un poco más esa idea. Y una reflexión final que, bueno, más que todo es como una enumeración de ideas importantes que hemos tocado a lo largo de la ponencia. Pues bueno, comenzamos un poco con la idea de sociocibernética, de ese palabra que, bueno, que hemos puesto. Y básicamente, ¿qué es la sociocibernética? En el fondo es una familia de programas de investigación. Es decir, son varias líneas, varias investigaciones que están confluyendo en torno a una serie de elementos comunes. El principal elemento, digamos, como aglutinador es que tienen la idea de entender la sociedad y los fenómenos sociales como un sistema. Luego vamos a desarrollar un poco esta idea porque, bueno, dependiendo de cada enfoque, pues empieza a adquirir significados y acepciones diferentes. Y sobre todo, otro aspecto que es muy interesante de esta familia de programas de investigación es que posibilitan, potencian un diálogo interdisciplinar en torno al análisis de una serie de problemáticas y de preguntas muy especiales que son suscitando preguntas que tradicionalmente se encontraban más en disciplinas, digamos, un poco más teóricas, tipo la filosofía política, o sea, las preguntas sobre el objeto que se está estudiando, las posibilidades de conocimiento, o sea, y permite abordar lo que se llamaban problemas de frontera, son una serie de problemas que tienen muchas, que no pueden ser abordados o que no son abordados desde una sola disciplina, sino que tienen componentes que afectan a diferentes disciplinas y por eso a veces el abordaje que se realiza desde una sola de ellas puede quedar un poco pobre, un poco limitado y lo que exige es precisamente un tema interdisciplinar. A ver, ¿qué pasó? Un momento. Ya, no me iba. Y entonces, pues bueno, esta corriente, esta familia de programas de investigación, pues tiene una evolución importante. Incluso la podemos remontar a la década de los años 20, años 30 del siglo pasado con la teoría general de sistemas formulada por el biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy. Él sobre todo desarrolló un poco la idea de que es un sistema, de entender la realidad como un sistema. A la luz de esto, pues también planteó una serie bueno, un sistema es básicamente en la formulación de Bertalanffy es un conjunto de elementos que interactúan entre ellos y que, bueno, es un conjunto de elementos, es una entidad formada con un conjunto de elementos, pero que ninguno de los elementos, de las características del conjunto se derivan exclusivamente de uno de los elementos. O sea que la importancia del sistema reside en el conjunto, en la integración. Esto plantea una ruptura con ideales filosóficos previos, como, bueno, un poco el modelo cartesiano, de que se podía coger un elemento, descomponerlo en todas sus componentes, y una vez entendidos los elementos, recomponerlos. No, la idea de sistema dice que no, que en la interacción surge algo. Ese algo que surge es un concepto que se llama emergencia, y que eso es lo que de verdad le da identidad al sistema. También Bertalanffy desarrolla una serie de conceptos relacionados con la idea de sistema, como son lo de equifinalidad y el disomorfismo. Bueno, el disomorfismo lo estamos viendo ahora mucho con lo de la pandemia, que la manera como se expande un virus es la misma como que
que es el mismo comportamiento a través de cómo se expande un gas y el mismo comportamiento como se expanden los bulos, las noticias, es decir, que hay como una serie de comportamientos o patrones recurrentes en ciertos fenómenos y ciertos procesos. Y pues que esos procesos, eso se puede analizar, se puede estudiar y puede llegar a diferentes escenarios. Y precisamente de ahí viene lo último, que es su enfoque totalizador. O sea, Bertalanffy planteaba que no necesariamente toda la realidad, pero sí gran parte de la realidad podía entenderse a través de este fenómeno de sistema y, y tener un abordaje de ella. Una segunda fuente, ya esta se sitúa un poco después, eh, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya casi tirando años 50, es los enfoques clásicos de la, digo, de la cibernética. Y básicamente pues era ese gran proyecto que entendía el cerebro humano como una máquina que tomaba decisiones en atención a una serie de inputs y que pretendía diseñar un dispositivo, unos mecanismos o elementos que pudieran eh, reproducir ese comportamiento. Esto es más o menos los albores de todo este desarrollo de la inteligencia artificial, que bueno, ahora mismo esto está muy avanzado, pero bueno, en esa época con los medios que tenían no se pudieron llegar a grandes resultados. Pero lo que sí permitió este trabajo fue desarrollar toda una serie de estudios de procesos que terminaron consolidándose en el estudio de un proceso concreto que es el proceso de control. Y entonces la cibernética experimentó una interesante evolución que terminó convirtiéndola en una disciplina que se dedicaba a estudiar el proceso de cómo se controlaba el funcionamiento de los sistemas. Posteriormente, bueno, Heinz von Foerster crea, bueno, formula una variante, bueno, una evolución de la cibernética que es la cibernética de segundo orden. En esta cibernética lo que plantea von Foerster es que no es solo basta, no es una relación de un objeto de un sistema que está aquí y de otro objeto que es observador que lo observa, sino que esa misma relación entre ellos configura un sistema. De esta manera, también el observador en el momento de observar se está observando a sí mismo y bueno, esto ya abre la puerta a una reflexión interna sobre, o sea, una reflexión interna sobre qué es ese hecho de observar, qué elementos son los que están permitiendo observar y todo este desarrollo posterior. Entonces, pues surge un concepto, una idea que va a seguir teniendo, que va a tener un recorrido muy importante dentro de lo que es la sociocibernética, que es la idea de autorreferencia, que son estos sistemas que crean o sea, que se observan a sí mismos y que se refieren a sí mismos. Vale. Bueno, luego esto todavía estamos en un campo muy científico. O sea, es un campo, digamos, derivado de la ciencia. Bertalanffy era biólogo, los otros también venían un poco de campos como la física. En general venían, sí, de campos más de ciencias puras. Y poco a poco comienza integrándose en campos de investigación social, pues, y aquí, pues bueno, podemos mencionar brevemente los aportes de George Homans en cuanto a la teoría del intercambio social y sus conexiones entre economía y sociedad, que bueno, en Nietzsche presentan cierto elemento ya que ya introducen ciertos conceptos de este debate, de esta discusión. También pues no podíamos dejar de fuera a Parsons con esta idea de esta búsqueda de un concepto, bueno, con esta idea de un concepto unificado de las ciencias sociales y los sistemas vivos, con una serie de conceptos fundamentales que él va introduciendo que, bueno, van a ser la base del desarrollo y actores posteriores y planteamientos posteriores que coloco aquí. Y bueno, está
por último, así, rápido enunciación está pues Walter Buckley, quien básicamente lo que podemos destacar aquí es que plantea una recuperación del planteamiento de Berta Lanfin, su adaptación a los ámbitos de análisis social y político, bueno, más social que político, y empieza a desarrollar, a coquetear, a trabajar esa idea de los sistemas adaptativos complejos. Y concibe también la estructura social como un proceso social emergente. Los procesos emergentes son estos procesos que surgen de la interacción, o sea, que no están diseñados, no están condicionados desde un elemento, sino que en el momento en que se está interaccionando van apareciendo cosas. Y bueno, en general, pues esta familia de conocimientos tiene una serie de elementos que, que los unifican, a pesar de la gran diversidad de planteamientos que tienen. Uno es precisamente que manejan una visión relacional del mundo y los objetos de estudio. En ellos todo se entiende de manera relacional y en base a interacciones. Está el enfoque procesual, o sea, con ellos todo es también un proceso, o sea, no están interesados en analizar y en comprender aspectos estáticos. Sí que los analizan, sí que se tienen en cuenta, pero realmente la gran energía se centra en entender ese proceso, toda la dinámica procesual. Está lo referente a las lógicas no clásicas, debido a que otro elemento que ellos tienen en común es que debaten con el principio clásico de causalidad. Y eso está conectado con una serie de procesos especiales que les interesa, que suele ser el objeto de estudio de esta familia de proyectos. Son los procesos autorreferenciales, o sea, procesos que construyen los mismos sistemas mirándose a sí mismos, estos procesos de causalidad circular, que son procesos en que un elemento A condiciona a B, pero que está condicionado por A, por C, pero que a la vez condiciona A y que se forma una especie de bucle. O sea, no es el típico proceso lineal de A, B, C, D, no, sino que es forma circular. La retroalimentación, bueno, de este hablaremos más adelante, por eso lo dejo pasando. La interdependencia, que también lo hablaremos más adelante con Easton, por eso también paso, y los efectos imprevistos que bueno, más o menos es lo que expliqué antes sobre la emergencia. Y bueno, ya para ir dejando un poco la presentación de este modelo, pues tiene un importante potencial teórico, sobre todo por la amplitud, o sea, la amplitud teórica que facilita y la diversidad, o sea, la capacidad para abordar diferentes problemas, diferentes ramas. Tiene un modelo que puede estar presente abordar diferentes problemas de investigación. Hago también una anotación, o sea, como son múltiples programas, no todos son coherentes y eso también puede ser una debilidad, un pequeño problema. Y precisamente las problemáticas de tipo interdisciplinar, esto que antes yo llamaba problemas de frontera, que se demostraban especialmente retadoras para lo que era la ciencia tradicional o el modelo tradicional de las disciplinas, para la sociocibernética o sea, tiene herramientas que les permiten abordarlo más fácilmente. Y bueno, esa misma reflexión sobre las cuestiones fundamentales también ayuda a rellenar huecos que se encuentran en otros planteamientos teóricos, sobre todo de cara un poco ya a la coherencia interna del modelo. Sobre todo a mí me interesa destacar, bueno, primero lo de la mayor sofisticación en el análisis, o sea, permite un modelo de esto al permitirnos ir a temas y preguntas y cuestiones fundamentales, nos permite lograr
un mayor detalle en el análisis, incluso encontrarnos con problemas que antes no habían sido abordados e intentar resolverlos o incluso incorporarlos dentro de la reflexión y el trabajo que se lleva a cabo. También, y esto también quisiera destacarlo, permite visibilizar nuevos problemas y objetos de estudio, y aquellos que no son nuevos permite enfocarlos de otra manera, da como una mayor apertura de miras. Y bueno, ahora, una vez presentado esto, bueno, si a alguien le interesa profundizar en este tema, tal, pues el profesor Gastón Becerra de la Universidad de Buenos Aires, bueno, tiene varios artículos muy interesantes sobre la sociocibernética y sus diversas vertientes, cómo se relacionan entre ellas, y bueno, que yo creo que vale la pena, si alguien está interesado en profundizar aquí, en avanzar, bueno, en echarle un vistazo. Y bueno, ahora pasamos un poco a este tema del conflicto, de cómo una noción, si una vertiente de este tipo nos puede ayudar a entender, a interpretar mucho mejor conceptos como conflicto y violencia, y sobre todo cómo en cierta medida puede sentar las bases para poner elementos que permitan actuar hacia la superación de estos elementos. Digo sentar las bases, no superarlos, porque bueno, ya al final explicaré un poco que también este planteamiento también es consciente de sus propios límites teóricos y prácticos, que eso es algo que nunca se debe perder de vista, y que también la manera en cómo se estructura y cómo se diseña siempre hace permanentemente estar recordando esa idea bueno, de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer con el planteamiento. Entonces, pues bueno, el primer modelo que quería presentaros es el de David Giston. Bueno, es un politólogo canadiense que bueno, aunque tiene varias obras, yo creo que la más, bueno, la que yo recomiendo y la que me parece como más emblemática de su trabajo es Esquema para un análisis político. Básicamente el objetivo de su trabajo es construir una teoría capaz de explicar cualquier fenómeno político en cualquier entorno, en cualquier situación y eh, en cualquier época del tiempo, pasada, futuro. O sea, quería mostrarnos una teoría hiperformal, abstracta de la política, pero con los elementos que le daban identidad propiamente al fenómeno político. Y pues para eso él partía de una serie de presupuestos, que era que para representar un sistema se podía seleccionar cualquier conjunto de variables. O sea que aquí, bueno, ya luego voy a explicar que esto a priori parece un poco arbitrario, pero no es así. Y ya en las siguientes diapositivas lo dejaré más claro. Pero Easton parte de su concepción de la sociedad como el sistema más incluyente, y en el que es el único en el que se puede abarcar todas las interacciones de una persona. El resto de sistemas que se nos ocurran son subsistemas dentro de la sociedad, o sea, sistemas que se encuentran dentro del sistema social. En realidad lo que hacen los sistemas es, dentro de todo ese universo de posibilidades que te deja abierta, de interacciones que existen dentro del sistema social, seleccionar una serie de interacciones concretas que son las que a ese sistema le interesa conocer y con las que les interesa trabajar. El concepto que utiliza Easton de sistema es bastante complicado, está bastante elaborado también. De hecho, todo esto es una tipología de sistemas que yo les presento simplemente tampoco es todo
está todo, hay algunos más que se han quedado fuera, pero bueno, es para mostrar un poco el grado de detalle en que este autor tiene en torno al concepto. Nos interesa sobre todo, bueno, básicamente más o menos esta era la idea de esta diapositiva y ahora sí que entramos en el sistema político. De la diapositiva anterior, pues bueno, para no dejar tan arbitrario esa primera frase que sonaba un poco sí, casi discrecional, es precisamente lo que Easton plantea es que, bueno, un sistema es un conjunto de interacciones que se extrae y se define a partir de una unidad de análisis. Ahora bien, si queremos analizar el sistema político, si queremos hablar de la política, ¿cuáles son estos elementos? Entonces, pues, Easton lo primero que nos dice es que, bueno, la unidad de análisis de la política es la interacción entre sus miembros. Es decir, pero claro, no basta simplemente con interaccionar, porque en todo momento estamos pero en el marco de la sociedad permanentemente estamos interactuando. Este tipo de interacciones tiene que tener un componente específico. Y claro, el sistema político conoce o se interesa por interacciones que impliquen una asignación autoritaria de valores dentro del sistema social. Esto de asignación autoritaria de valores hace referencia a que dentro de establecer conductas o acciones o decisiones que son socialmente bien vistas o aceptadas, u otras que son eh, rechazadas, castigadas, etcétera. Entonces, esto nos hace que el sistema político sea un sistema que se caracteriza por ser un sistema abierto, porque recibe una constante influencia del exterior. Está en permanente contacto con su exterior, que para Easton lo denomina luego el ambiente, lo denomina el ambiente. Es analítico porque se centra en las interacciones y es empírico porque está centrado en conductas observables. Antes de dejar esta diapositiva, pues bueno, quería hacer referencia a lo de asignación autoritaria de valores dentro de un sistema social. Esto hace referencia a que estas asignaciones de valores nosotros pretendemos, bueno, quien las hace pretende que tengan una validez social, es decir, que no, alguno me podrá decir, no, pero en una familia, cuando un padre le asigna, un padre o cualquier miembro adulto de la familia realiza asignaciones autoritarias de valor a los otros miembros, y sí, es verdad, pero no pretenden, a priori, estas asignaciones de valores no pretenden tener un correferente a escala global, es decir, están circunscritas al ámbito de la familia. Lo mismo que en el ámbito educativo los profesores también hacen asignaciones autoritarias de valores a sus alumnos, pero no, tampoco se pretende salir fuera del sistema educativo. No se pretende que estas asignaciones tengan una repercusión en todo el sistema global. Bueno, y bueno, con eso ya un poco nos acerca, ya hemos visto cómo define Easton el ambiente, el sistema y el sistema político. Ahora, otro elemento fundamental para la definición de su teoría es el ambiente. Es todo aquello que se encuentra fuera del sistema, pero que ejerce influencia sobre él. Tanto llega a ser que incluso el ambiente llega a tener un gran papel en términos analíticos. ¿Por qué? Porque nos permite determinar qué tipo de sistema es el sistema que estamos estudiando y nos ayuda a definir y a delimitar sus límites, a definir y establecer claramente sus límites. Y esto es fundamental para lo que les voy a explicar luego acerca del feedback y de la interacción entre sistemas y ambiente. Easton nos habla de dos tipos de ambiente, el intrasocietal, que son los
otros subsistemas que pertenecen al sistema social. O sea, básicamente Easton tiene la sociedad como un sistema global, luego hay unos sistemas dentro, subsistemas que están dentro, y bueno, todos esos, si yo soy un subsistema, todo lo demás va a ser ambiente. Lo que pasa es que es un ambiente intrasocietal. Luego, fuera de la sociedad, también, bueno, tenemos que ponernos un poco en... Easton formula esto años 60, 70, está pensando en tiempos de la Guerra Fría, tal, y bueno, también fuera de la sociedad existe otras sociedades, otros modelos sociales que también ejercen influencia, en concreto pueden ejercer influencia en el subsistema político a través de la influencia que ejercen en el sistema social. Y bueno, a ese ambiente se le llama ambiente extrasocietal. Y bueno, como ya habíamos comentado, un elemento importante es la delimitación de lo que es el sistema y su separación del ambiente. ¿Por qué? Porque entre el sistema y el ambiente hay una serie de interacciones que se desarrollan a través de flujos. En general, la dinámica es que el sistema político recibe flujos o recibe desde el ambiente como a manera de input y, y esto genera una respuesta de él hacia el ambiente. Entonces, eh, esta respuesta, pues básicamente se desarrolla como a través de un mecanismo, bueno, se enmarca dentro de un mecanismo que es el de la interpenetración compleja, que existe, podríamos dividir en dos elementos. En- Hay una serie de elementos a los que se llaman intercambios, es decir, son flujos que van del sistema del sistema al ambiente y del ambiente al sistema, traspasando los límites del sistema, y hay una serie de transacciones que son movimientos que solo circulan en una dirección. O sea, el ambiente tiene sus elementos específicos con los que influir y el sistema político tiene sus elementos específicos con los que responder al ambiente. O sea, que no va a presentarse esa dinámica de ida y vuelta en lo que a las transacciones se refiere. Eso también reduce las posibilidades de acción del ambiente y las posibilidades de acción del sistema. Y pues para eso hay como una serie de indicadores del nexo que se establecen entre ambos. Entonces tenemos de un lado los productos, que son elementos que desde el sistema, digamos, como que expulsan, o sea, son nuestra respuesta. Estamos ya ubicados en el tema, estamos ya haciendo zoom como en las transacciones. Tenemos aquí los productos, que son elementos que salen del sistema hacia otros subsistemas o hacia el ambiente intrasocietal o el extrasocietal. Y tenemos los insumos, que es justo lo contrario, son los elementos que recibimos, que nos transfiere el ambiente y ante los cuales tenemos que responder. Y esto va estableciendo un ciclo de retroalimentación en el que el sistema recibe insumos y genera productos. Y así se va estableciendo ese ciclo de retroalimentación y pues básicamente es un ciclo que el sistema tiene que seguir manteniendo en funcionamiento porque hay una serie de elementos que son las tensiones. Es que a medida que se va desarrollando todo este proceso, el sistema puede experimentar tensiones, y tensiones estamos refiriéndonos a incertidumbres, situaciones que no se están pudiendo controlar y, y problemáticas a las que es necesario darles una respuesta y que en caso de no ser resueltas adecuadamente pueden generar
escalar hacia una situación más complicada que se llama perturbación e incluso puede llegar en algún momento a amenazar con colapsar el sistema. Entonces, pues hay dos tipos de tensiones internas, o sea, que se producen dentro del sistema. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos referidos al sistema político, como son la escasez de recursos, la distribución, o sea, cuando no hay recursos, la distribución de dichos recursos dentro de sus miembros, o sea, no siempre va a llegar para todos, o sea, no habrá que repartir cuotas de poder y estas cosas y no siempre habrá suficiente disponibilidad para todo y esto tiende a generar problemas. O el control de las instituciones, más o menos de lo mismo. Externas, pues provienen del ambiente y bueno, vamos a hablar de ellas un poquito más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva. ¿Cómo responde el sistema frente a las tensiones? Tiene como dos estrategias o dos objetivos principales. Uno es mantenerse, el mantenimiento, que es básicamente yo trato de resolver estas tensiones lo mejor que puedo, pero sin cambiar mucho. Esta es una mecánica que puede funcionar al corto plazo, pero a largo plazo no es viable, tendrá problemas. La siguiente mecánica, que es la que más le interesa a Easton, es la que él llama la de persistencia, o sea, bueno, la de persistir. Y es en la medida en que el sistema es capaz de recoger estas tensiones, operar sobre ellas y formularlas para que y ser capaz de regular estas tensiones, de manera que el sistema en sí mismo se está transformando, está evolucionando, o sea, la estructura no se mantiene, va cambiando y de esta manera pues va evolucionando. Por eso este es un proceso que es de aprendizaje, o sea, en la medida en que el sistema resuelve las tensiones, va aprendiendo y va, entre comillas, mejorándose. El objetivo acá siempre es persistir, o sea, no colapsar. Y bueno, ya en esto, pues llegamos ya a la parte de los insumos, que como ya sabemos, los insumos son los elementos que recibimos de afuera, que el sistema recibe del entorno. Y Easton sobre todo plantea dos tipologías de estos. Existe el insumo demanda, que básicamente es una propuesta que se formula al sistema político para que lleve a cabo una asignación de valor con respecto a un comportamiento. Básicamente es eso. Y es una demanda ante la que tiene que responder. Y apoyo es el respaldo que suscita esta asignación. Si la asignación es adecuada, pues suscitará un aumento del insumo de apoyo y eso le vendrá bien al sistema. Y si no es adecuado, pues disminuirá el insumo de apoyo y esto ya tiene un problema. De hecho, en todo este ciclo que estamos viendo, el sistema siempre está intentando maximizar el insumo de apoyo, aumentarlo. Es su mejor oportunidad para persistir. Entonces, aquí hay un problema y es que esta interacción, o sea, no es simétrica, es asimétrica. ¿En qué sentido? En que en realidad hay muchas más demandas que se generan de la capacidad que tiene el sistema de responder a ella. Es decir, hay más insumos que productos. Entonces, el sistema político no es capaz de responder no es capaz de compensar productos e insumos y ya eso por sí es un problema, porque claro, tiene que desarrollar cierto juego estratégico para intentar maximizar este insumo de apoyo. Ahora bien, ¿cómo logra esto? Es parte del tema
peliagudo de esta operación. Hay diferentes opciones. Una es básicamente no hacer nada. No generamos un producto y ya está, y que la situación siga evolucionando. Esto no debería, no, normalmente no funciona bien porque lo único que haces es que al no generar producto se genera una sobrecarga del sistema por excesiva presencia del insumo de demanda. Entonces, en algún momento eso terminará afectando el sistema, generando algún tipo de perturbación y destruyendo, y bueno, y llevándolo peligrosamente al colapso. Eh, a ver, hay otra opción que es regular el exceso de demanda mediante la respuesta selectiva. Esto básicamente consiste en, como no soy capaz de responder a todas las demandas que recibo, solo voy a responder a las que me interese. En virtud de que respondo a ellas, a diversos criterios de poder, de influencia. O sea, estamos en una parte muy formal y en cada contexto, cada sistema político es especialmente sensible a cierto tipo de, de, de llamados. Entonces, pues hay demandas de, de otros subsistemas que tal vez para él son más importantes a las que atiende. Hay otras a las que directamente, como no les interesa, no los considera estratégicos, va pasando de responder. O hay otra que, bueno, parece que no, pero que no, parece un poco contradictoria, pero de lo que se trata en esta última versión es de aumentar la velocidad a la que el sistema es capaz de convertir insumos en productos, pero no se realiza de una manera selectiva, o sea, se realiza de una manera más intentando sobrecargar, intentando desesperadamente, entre comillas, sobre generar una sobrecarga de productos en el ambiente, de manera que la balanza se desequilibre en factor de los productos y no en factor de los insumos. Es un poco esta idea. Tampoco suele ser efectiva, o sea, la más interesante es la de medio. Y pues por eso, como al final la de medio lo que busca es esta idea de persistir y de conseguir regular, conseguir el aumento del insumo de apoyo, pues hay como varias estrategias bueno, varios mecanismos que se pueden aplicar. Uno es cambiar radicalmente las estructuras del sistema, esto es apretar el botón de pánico, por decirlo así. Y bueno, es un último recurso cuando la situación ya está muy complicada. Luego hay buscar el apoyo difuso, es decir, en lugar de atender realmente a la demanda, al insumo que se está recibiendo, el sistema busca conseguir apoyo apelando a otros conceptos que podemos decir sean como más abstractos, como que valores, incluso valores éticos, incluso valores identitarios, elementos en los que, bueno, que digamos que todo el mundo podría estar de acuerdo y construir sobre ellos, pues, una especie de, de dinámica para bajar la presencia de demandas. Esto también es una estrategia muy cortoplacista porque bueno, no hace desaparecer las demandas, no hace, simplemente puede hacer que disminuya su visibilidad. Y la otra, pues, que es la estrategia más efectiva para la pertinencia, es precisamente intentar generar productos que respondan a estas demandas. Lo que pasa es que, claro,
cuando genero productos que respondan a esta demanda, puedo realizarlos o sea, los productos pueden tener ¿cómo se llama? Pueden tener, sí, una función de modificar la situación, es decir, la demanda me está indicando que hay un problema, pues el sistema político desde ahí interviene para realizando una asignación autoritaria de valor para que estas condiciones cambien y por tanto ya esa demanda no haga referencia a un problema, puede actuar esa es una forma de actuar. Una segunda forma de actuar es simplemente crear la impresión de cambio, la idea de, bueno, realizar esa asignación, no con el objetivo de modificar la situación o de cambiarla, sino de crear una apariencia de que está cambiando o de que ha cambiado, lo cual no funciona, bueno, también es cortoplacista. Y bueno, está la opción de obligar a la aceptación, es decir, como sí que dentro de sus funciones está el realizar la asignación autoritaria de valores, simplemente decir, no, la situación es esta y se acepta. Y pues básicamente esto es como los mecanismos en los que, bueno, que tiene el sistema a su disposición para esta labor de preservarse. El conflicto, bueno, aquí el conflicto aparece básicamente como un problema de gobernanza. Gobernanza en el sentido, en que claramente el sistema es incapaz de dar respuesta a todas las demandas que recibe y como es incapaz, tiene que hacer equilibrios. Tiene que hacer equilibrio de alguna manera. En el fondo, todo lo que he estado contando hasta ahora ha sido el sistema intentando equilibrar la situación para que no salte, no, para que estas tensiones no se nos conviertan en perturbaciones y, por tanto, que no se terminen generando situaciones que amenacen realmente el colapso del mismo sistema. El conflicto, por tanto, aquí eh, tiene un papel importante dentro de todo el desarrollo, porque claro, es el indicador de, de que no se está respondiendo adecuadamente a cierto tipo de demandas. Y la escalada, conflictos, tensiones, perturbaciones, y las perturbaciones ya nos comienza a acercar a lo que se llama el margen crítico, que es el momento en el que el- el sistema puede ocurrir el riesgo de colapso. Y es un poco la idea, lo que no se quiere, lo que no quiere permitir el sistema. Y bueno, ya con esto un poco planteo la idea de David Giston y sobre todo quiero destacar que a diferencia de versiones anteriores, aquí en Easton sí vemos una recuperación del conflicto e incluso a pesar de que, bueno, de que está asociada a todas estas connotaciones negativas, eh, tiene un interesante papel indicador y si el sistema es capaz de reconocer los conflictos y responder adecuadamente a ellos, pues puede tener una gran capacidad evolutiva, pero no el conflicto por el conflicto, o sea, no es porque el conflicto genere destrucción ni todas estas tradiciones en una línea más confrontativa, sino porque el sistema es capaz de abordarlo desde una manera constructiva. Entonces, la siguiente parte de la exposición, pues bueno, quiero detenerme un poco en la obra de Niklas Luhmann, pues bueno, todos sabemos, bueno, aquí cito varias de sus obras principales, sobre todo en ellas, pues bueno, creo que, bueno, me he dejado fuera Poder, pero bueno, creo que más o menos en todas estas obras se gravita un poco y hay reflexiones bueno, sobre este tema que estamos tratando, sobre el conflicto y cómo se resuelve, bueno, sobre el conflicto, su papel social y cómo
cómo se resolvería. A ver, entonces, bueno, ya sabemos que el objetivo de Luhmann era reconstruir la teoría social desde sus fundamentos y elaborar una teoría social adecuada para las sociedades funcionalmente diferenciadas, que eran las sociedades que Luhmann estaba observando. Entonces, pues, al igual que ocurre con Easton y que ocurre en general con todos los autores de esta tradición socio-cibernética, ellos comienzan con una clarificación y una redefinición conceptual. Entonces, pues Luhmann plantea su teoría a partir del concepto de sistemas autorreferentes. O sea, ya pasamos de un concepto de sistemas abiertos, que era el de David Easton, a este de sistemas autorreferentes, que son sistemas que crean ellos mismos sus propias operaciones. Aquí en Luhmann, bueno, ya todos los del seminario lo sabéis, la complejidad ya empieza a tener, hay muchas ascensiones, pero bueno, básicamente yo tomo aquí cojo la complejidad como esta de la amplia variedad de selecciones que se tienen que actualizar, de selecciones contingentes. Y entonces, pues, para los sistemas, en el caso de Luhmann, los sistemas se definen a sí mismos, o sea, y crean sus propias operaciones a partir de una distinción que ellos establecen entre el sistema, entre ellos mismos y el entorno, dándose a sí mismo sus límites. En el caso de los sistemas sociales, pues todos sabemos que, bueno, que son sistemas cuya operación fundamental es la comunicación, una comunicación que se organiza con base a un código que en el caso del sistema político es el código binario gobierno-oposición o lo que es lo mismo, quien tiene el poder y quien no lo, ostenta el poder y quien no lo ostenta. Y el poder es el medio de comunicación simbólicamente generalizado, es decir, el medio con el que le permite con el que el sistema puede abordar, puede enfrentarse a esa realidad. Y bueno, ya pasamos aquí directamente a un poco a la idea de conflicto en Luhmann. Y es que, claro, en Luhmann el conflicto se vuelve algo especialmente problemático porque en el fondo el conflicto es algo que escapa de las estructuras del sistema, pero a la vez es algo que se necesita porque es precisamente lo que exhibe los límites del sistema, es decir, es aquello, bueno, la famosa función de alarma, es aquello que le dice al sistema que hasta dónde puede llegar en su labor de reducir la complejidad. Y por tanto es un bloqueo necesario, pero es que también es la comunicación de un rechazo o de una negación, que es precisamente una comunicación negativa, básicamente es esto, es frente a la comunicación X, recibes la comunicación no X, en la forma de contradicción. Por eso la contradicción se vuelve algo tan importante en este punto, porque la contradicción en el fondo es la expresión de conflicto, es lo que lo expresa. Y la contradicción pues tendría como dos, se puede apreciar como desde dos niveles, por decirlo así. Para el observador, es precisamente esa incertidumbre, por decirlo, que se genera relacionada con la presencia de dos hechos mutuamente excluyentes. O sea, es el típico ejemplo en el que aquí tenemos A, aquí tenemos B, y no, aquí tenemos A, aquí tenemos no B, y bueno, quedas en una situación, se queda la situación así fría. Esto
¿qué significa desde el punto de vista del observador? Que la contradicción apaga la observación. O sea, ya no se puede, porque ya no se puede ir más allá, no se puede seguir operando con eso. Para el sistema, por el contrario, es bastante interesante y es muy enriquecedora porque la, la contradicción lo que obliga es al sistema a moverse. Obliga a tomar una decisión, obliga a realizar una acción y esa acción, esa selección en el fondo es una reducción de la complejidad. Por eso está esto de que permite conservar la unidad del sistema cuando las expectativas se han mostrado inseguras, porque precisamente la contradicción es lo que nos permite siempre volver a recuperar, a reincluir esa contingencia dentro del funcionamiento del sistema. Y bueno, Luhmann, y esto yo creo que es lo más interesante bueno, a ver, esto es lo más interesante para lo que estamos viendo. Luhmann lo que desarrolla es un esfuerzo por integrar esta idea, esta teoría del conflicto dentro de su propio planteamiento social. O sea, él está intentando lo mismo bueno, que ha intentado esto, ver un poco no digo ver ese elemento constructivo del conflicto, pero sino dejarlo de ver solo como el elemento negativo, destructivo. Y por eso, pues, decimos que, bueno, que está intentando construir superar esa dicotomía radical y ver un poco en qué medida es posible construir una imagen del orden social compatible con el conflicto. Y bueno, pues hay una serie dentro de su teoría, hay una serie de elementos que hacen viable esta pretensión. Y la primera es la complejidad, que bueno, como había dicho antes, la complejidad yo no entiendo como bueno, se entiende como esta selección como estas conjunto de selecciones que se tienen que actualizar. A ver, en teoría para Luhmann los sistemas siempre se están moviendo en un entorno mucho más complejo que el mismo sistema. Y esa complejidad se debe a que tiene muchísimas opciones, muchísimas selecciones que realizar. Ahora bien, la misma acción de realizar una selección, ya eso es lo que se llama es una acción que reduce la complejidad, es decir, ya esa selección esa gran abanico de selecciones que teníamos ha desaparecido, pero bueno, se genera una nueva que es igual. Entonces, pues precisamente como todas las opciones están sobre la mesa, pues siempre vamos a tener la opción negativa presente. Es lo mismo que ocurre con la contingencia, apunta también en esa dirección, en que a cualquier selección que se haga, cualquier decisión que se tome, siempre es viable, siempre es posible, o sea, siempre es posible la contraria. Siempre va a estar presente la contraria en la forma esta de la Rentree. A ver, también, y esto es interesante también, Luhmann lo que va observando es que a medida que se produce que va evolucionando la sociedad, o sea, que evolucionan los sistemas sociales, se presentan más estímulos para el conflicto. ¿Por qué? Porque los estímulos para el conflicto son el incremento de posibilidades de comunicación. A medida que los sistemas se van especializando, y van adquiriendo solvencia operativa, aumentan las posibilidades de comunicación. Y eso hace que haya más posibilidades de que se presente esa comunicación negativa. También los medios de comunicación simbólicamente generalizados pues estimulan que surja el conflicto. ¿Por qué? Porque si bien estos sistemas, o sea, estos medios permiten organizar abordar la realidad,
o sea, permiten abordar mejor, definiendo qué es su objeto de estudio, también también sofistican, o sea, hacen mucho más viable y mucho más operativo y mucho mejor lo contrario, o sea, negarlos, establecer lo que no, con lo que no tienen que ver, o sea, lo que no son ellos. Y eso ya en sí también es una comunicación negativa. El tiempo, pues, también lo estimula. Esto no está el tiempo en el sentido en que, bueno, que una selección que se haga hoy no sé, en varias unidades de tiempo posterior se puede hacer la selección, la selección contradictoria, la comunicación contradictoria. Luego, pues hay una serie de actitudes sociales específicas que pueden estimularlo. La competencia es una de ellas, pero solo cuando se percibe a la otra parte como un rival. No quiere decir esto que toda la competencia genere, ni que esta sea la única. Simplemente lo he puesto como ejemplo, creo que es como el más ilustrativo. Y bueno, obviamente hay una serie de conflictos. Todas estas comunicaciones negativas son muchas. Son muchas y no todas llegan, experimentan o alcanzan el mismo recorrido. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de mecanismos que potencian unas comunicaciones y no potencian las otras. Los dos mecanismos principales para esto son el derecho, que bueno, que mediante su comunicación basada en lo legal, no legal, puede establecer, ya establece comunicaciones que son, entre comillas, proscritas, o sea, que no deben emitirse. También, pues, están los movimientos sociales que recopilan ciertas comunicaciones para servirles de altavoz y de eco. Y bueno, en todo esto lo he dejado un poco separado, en todo eso lo que estamos viendo es permanentemente la presencia del sistema político que está rondando por ahí, que está actuando. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede el conflicto funcionar como un sistema social o es un sistema social? A ver, en principio habría algunos elementos que permitirían intuir, deducir, afirmar que bueno, que podría ser, sobre todo porque eh, el conflicto efectivamente es una forma de reducir la doble contingencia. Lo que pasa es que es una forma negativa de realizarlo. La doble contingencia es aquella situación en la que tenemos a un alter y a un ego que están en un proceso, uno frente al otro, y que para actuar tienen que, o sea, actúan con perspectivas o a la actuación de la otra, del otro agente. Esto es más o menos en el sentido, y claro, como ambos tienen todo una uniforme de selecciones a su disposición, digamos que hay primero un alter que tiene que decidir cómo actuar frente al ego, entonces tiene que saber si el ego va a actuar como yo espero que actúe o si va a hacerlo de otra manera, y con base en eso yo realizo mi elección y el otro pues hace lo mismo. Aquí el tema es que, que aunque sí se resuelve este problema, a ver, básicamente el modelo clásico de Luhmann en el orden social, esto se resuelve de muchas formas, pero hay una en especial que es la de la confianza. Y básicamente es como si Alter, entre comillas, toma el riesgo y actúa pensando en que Ego va a actuar como él espera que se haga. Eso hay una
esperamos que desde el otro agente haya una reflexión similar y bueno, y así es como se va construyendo la comunicación que al final termina generando el orden social. Eh, si nos damos cuenta, más o menos la comunicación del conflicto hace lo mismo, lo que pasa es que lo formula en otros términos, es no hago lo que quieres, sino haces lo que quiero. O sea, estoy a la expectativa de que esta persona, o sea, estoy a la expectativa de que esta persona, de que el alter se comporte de manera de la manera contraria a como yo espero que se comporte. Yo espero que él se comporte, yo espero que él se comporte o sea, yo no espero que él haga lo que yo desearía, no. Yo espero que me va a traicionar o espero que no se va a comportar de esa manera. Entonces, pues lo que hago es retraso mi selección hasta asegurarme de que él eh, haya hecho la selección que yo espero. Si no la hace, pues no se produce proceso comunicativo y tal. Entonces, pues en el fondo, aunque es un poco truculento, pues sí, también lo resuelve. Pero claro, el tema es que toda esta integración queda reducida pues a una racionalidad estratégica muy de pensamiento de lucha. Entonces, esto, en lugar de cómo hace la confianza que mantiene prácticamente todas las opciones abiertas, porque bueno, desde una relación de confianza puedo esperar eh, lo que dice mi expectativa, lo que no, o cualquier otra cosa, desde aquí ya prácticamente solo puedo o mi expectativa o lo contrario. Entonces se me van reduciendo mucho las acciones y eso también hace que las partes, los elementos intervinientes se vayan volviendo cada vez más dependientes unos de ellos. O sea, se está reforzando la conexión. Esto muestra que, bueno, que el conflicto realmente tiene un carácter expansivo, o sea, va como colonizándolo todo, va colonizando todas las comunicaciones y las va traduciendo a su propia clave. Eso es lo que llega a Luhmann a plantear la idea de que el sistema digo, de que el conflicto es un sistema parásito que puede causar la muerte del sistema porque acaba la comunicación y de ahí la necesidad de contenerlo. Y bueno, otro tema ya relacionado con esto, bueno, es el de la violencia. Luhmann, pues, la violencia la define, también se define desde el sistema político, pero la define con la eh, dicotomía legítima y legítima. La violencia legítima es la que ejerce el Estado, bueno, la que ejerce el sistema político, perdón, y básicamente con ella lo que se quiere es exterminar, eliminar la violencia ilegítima, que es la que no ejerce él. Es un producto, Luhmann no la ve tan asociada al conflicto, más bien lo entiende como un producto de la diferenciación funcional que estaba experimentando el sistema político, no la ve plenamente integrada en el orden social y sobre todo, bueno, esto ya lo dice en el texto que no coloquen la bibliografía en poder, sobre todo una recurrencia permanente a la violencia solo sirve para lesionar la legitimidad del poder y por tanto del sistema político. O sea, es casi que, siguiendo con la metáfora, bueno, es casi que la violencia es un veneno o un medicamento fuerte con unos efectos secundarios que es mejor no experimentar. Pero bueno, sigue estando abierta la posibilidad de su recurrencia ya porque las elecciones, o sea, porque la misma contingencia te obliga a mantener abierta esa selección.
Y bueno, ya para terminar un poco con esta parte del tratamiento lumaniano del conflicto y su acercamiento a la violencia, pues eh, básicamente, pues varios autores, yo también, yo estoy de acuerdo, plantean que, que bueno, que en Luhmann todavía da la impresión que, bueno, todavía falta no mayor refinamiento en el tratamiento, sino que eh, no se centra, tal y como está planteado el análisis, solo se maneja la faceta más negativa del, del conflicto, o sea, esa función de alarma o ese peligro, o peligro que constituye para el mantenimiento de la comunicación. Por tanto, en el fondo, Luhmann mantiene el conflicto subordinado al orden social, o sea, es algo que no puede dejársele correr libre y no hay un mayor cuestionamiento sobre su naturaleza, más allá bueno, de lo que ya se ha dicho. Esto básicamente lo que genera es que se pierda la sensibilidad hacia cierto tipo de comunicaciones, cierto tipo de áreas que, puede, que pueden construirse a partir de este tipo de comunicación negativa. A ver, yo como anécdota, yo recuerdo que una de las primeras sesiones del seminario a la que asistí, pues fue una sesión que dio el profesor Edgar Guerra, y él era algo así como la improbabilidad del orden social criminal, más o menos, donde, a ver, no, donde prácticamente lo que estaba planteando era algo, intentar eso, ampliar esa sensibilidad del modelo lumaniano, teniendo en cuenta, abordando este tipo de órdenes sociales que en teoría o sea, que desde la teoría no deberían existir, no deberían, porque claro, todo el andamiaje y todo el funcionamiento del sistema está enfocado a hacerlo desaparecer, a no permitir que surja. Entonces, pues bueno, era una cosa interesante. Luego, este llamado, pues bueno, a ver, hay varios artículos, a ver, hay un profesor que se llama Juan Pablo Bonet de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que bueno, desarrolló una reflexión muy interesante sobre por qué hay que introducir, o sea, por qué hay que romper este límite en Luhmann, ir más hacia abordar ese tipo de posibilidades que nos plantea el conflicto, desde un ámbito más constructivo. Bueno, ya para finalizar, quería presentar una idea que, bueno, yo llamo aquí la hipótesis de la paz imperfecta, y en la que se ve un esfuerzo pues bueno, por un poco aprovechar, recuperar toda esta reintegración conceptual que está experimentando el conflicto, para analizar de verdad su papel constructivo dentro de las sociedades, dentro de los procesos sociales y políticos, y sobre todo, pues intentar ver cómo se puede superar las situaciones violentas, las situaciones de guerra, y, o sea, cómo construir a partir del conflicto, y si es posible construir algo que podríamos llamar paz. Entonces, pues este concepto de paz imperfecta, pues precisamente surge por la idea bueno, el adjetivo imperfecto surge precisamente para diferenciarlo. Como ya vemos que todos estos autores parten siempre de diferenciaciones, surge para diferenciarlo de lo que llamamos modelos de la paz perfecta, o sea, lo típico que paces ideales, idílicas, pero bueno, también de otros modelos. O sea, de hecho, los autores que suscriben esta hipótesis, lo primero que hacen es una enumeración de diferentes conceptos y acepciones de paz. Hablan de una paz territorial, incluso llegan a hablar de paz armada, que son como precisamente pues la forma
demostrar un poco la dificultad y todas las opciones que hay abiertas respecto a este concepto. A ver, entonces, pues básicamente esta hipótesis se enmarca dentro de una línea de desarrollo que se llama Estudios sobre Complejidad y Paz. Es una línea que viene desarrollando desde comienzos de este siglo, o sea, años 2000, comienzos de este siglo, el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada de España. Sobre todo hay dos personas referentes bueno, que han sido grandes pioneros, bueno, pioneros de este campo. El profesor Francisco Muñoz, desafortunadamente fallecido, y el profesor Francisco Jiménez Bautista, que bueno, es como quien ha recogido un poco el testigo y está colaborando con el desarrollo de este plan. Entonces, pues esta idea parte, bueno, tiene como fuentes teóricas un poco parte de la filosofía kantiana, sobre todo un poco más el tema de, de ético, sí, un poco principios éticos, y acercándose un poco más a la idea esta que Kant formula en el opúsculo este de la paz perpetua. A ver, eh, también se inspiran, recuperan elementos del paradigma de la investigación para la paz, o sea, lo que ha estado desarrollando Galtung, y sobre todo ellos interpretan la complejidad ya en una óptica un poquito más cercana a lo que formulaba Ilya Prigogine. Estamos hablando de estados en los que está presente la indeterminación, que a medida que se van desarrollando los fenómenos, que se van haciendo procesos, la situación se vuelve más inabarcable, y la idea de la acción humana como factor, bueno, la idea de la acción humana como factor de cambio. Ellos también plantean una aproximación interdisciplinar. Lo que pasa es que eh, la plantean desde disciplinas como la antropología, la arquitectura, la etnografía, la geología y la historia, lo cual ahora cuando lo veamos pues apreciaremos ciertos matices y ciertas diferencias importantes con lo que hemos venido viendo hasta ahora. Y bueno, los principios que ellos enuncian son la necesidad de una revisión histórica de las relaciones, conflictos, violencia y paz. Consideran que estos conceptos históricamente no se han estado usando adecuadamente, y que es necesaria una revisión. Y sobre todo, también hay que replantear el papel del ser humano en todo este proceso, y con lo cual invitan a dar un giro epistemológico y centrar el análisis en el estudio de la paz. Básicamente su tesis central es que hasta el momento la historiografía y la filosofía y la biología clásica se han estado centrando en analizar y darle todo el protagonismo al papel de la violencia, y cómo la violencia ha estado creando creando cosas, y cómo ha estado influyendo en el desarrollo de los procesos. Y eso pues básicamente pues es contra lo que ellos se quieren plantear. Asumen por supuesto la complejidad como un orden natural en la vida humana. Luego explicaré qué es la complejidad para ellos, porque aunque se inspiran en Prigogine, también hacen una formulación propia. Y reformulan el papel de la conflictividad en la vida humana. Esto básicamente consiste en que asumen que el ser humano, dentro de la naturaleza humana existe la conflictividad como dimensión, y que esto no necesariamente es malo, ni tiene por qué ser malo. Pero, y esto es lo último, y esto es curioso, bueno, es a tener en cuenta, siempre hacen énfasis en la necesidad de un enfoque práctico. O sea, buscan siempre identificar experiencias concretas. De ahí pues las disciplinas que ya os comenté que
que están trabajando con ellos. Y bueno, sus planteamientos centrales yo lo he dividido en tres partes: las experiencias de paz, que luego explicaré qué es eso, la idea de que la paz es la partera de la historia, y la formulación del concepto de paz imperfecta. Entonces, para hablar de las experiencias de paz, lo primero es, quería explicar qué entienden ellos por sociedades complejas. Y es precisamente, son sociedades que son estructuralmente inestables, eh, en la que podemos detectar, encontrar una serie de equilibrios dinámicos imperfectos, o sea, que nunca están quietos, siempre está en una fase de equilibrio, reequilibrio, desequilibrio, reequilibrio, un ciclo permanente. Y en las cuales hay un grado de incertidumbre. Tampoco entra mucho a definir qué importancia tiene este grado, tal, pero sí que la incertidumbre existe. Y bueno, ellos, a partir de estos principios, estas ideas, lo que han hecho es una revisión historiográfica de la evolución de las sociedades humanas. En concreto, pues, eh, eh, casi siempre, pues, bueno, han estado más centrados en las sociedades occidentales, eso también hay que decirlo. Bueno, los dos libros centrales que yo recomiendo, si alguien quiere conocer este tema, hay uno que se llama La paz partera de la historia, y otro que se llama Los hábitos de la paz, que es una buena introducción. Ahí está toda la bibliografía. Y bueno, sí, los hábitos, pues, cogen ese concepto de Pierre Bourdieu. Yo lo he dejado aquí fuera porque, bueno, explicarlo iba a traer más lío que esclarecimiento, pero sí, el concepto este lo sacan de ahí, por eso también tiene cierta parte de esta línea de tradición que podemos llamar en cierta medida un poco eh, modernidad tardía o algo así. A ver, entonces, pues lo que plantean es, después de realizar un análisis sociológico, etnográfico y todo esto, lo que han visto es que realmente la mayor parte de la historia de la humanidad no ha estado marcada por situaciones de violencia o de enfrentamiento. Ha estado marcada por situaciones en las cuales ha habido una convivencia relativamente armónica de proyectos. De proyectos que, bueno, que sí que pueden ser diferentes, pero que han vivido relativamente armónico. Entonces, pues, esto no solo realizan análisis históricos, sino que, bueno, también han realizado análisis arqueoarquitectónicos para ver cómo eran las construcciones en diferentes momentos de la historia y ver cómo las construcciones civiles no tenían prelación sobre las construcciones militares, y bueno, y una serie de elementos que les permite justificar un poco esa idea de que ha habido una gran parte de la historia de la humanidad en la que se ha estado presente esa armonía o esa convivencia. Ahora bien, esto también obliga, no, o sea, obliga a generar otras nuevas distinciones conceptuales. En concreto, ellos plantean que no niegan a ver, lo que son conscientes es que lo que se ha disminuido es lo que existe una distinción clara entre conflicto. Su investigación les lleva a descubrir que hay una distinción clara entre conflicto y violencia. ¿En qué sentido? En que el conflicto lo definen como la coexistencia de proyectos divergentes para el desarrollo de las capacidades humanas en un entorno complejo, mientras que su análisis lo lleva a concluir que la violencia es un tipo específico de conflicto que se basa en negar al adversario, es decir, en negar el proyecto de desarrollo que plantea este adversario. Entonces, pues eso sí que de ahí es cuando viene el verdadero problema. Ellos per se no creen que la situación sea el conflicto. No, de hecho,
entienden que la sociedad compleja es una sociedad conflictiva, o sea, no conflictiva, sino que es una sociedad conflictual, o sea, en la que existe el conflicto y es una forma parte integrante de ella. Pero ese conflicto ha estado siempre gestionado, es decir, ha estado coordinado. Y eso es lo que ellos han señalado como, bueno, la idea de paz sin pretender buscar una paz perfecta o una definición de paz rimbombante, sino una definición más bien operativa de paz, es precisamente una situación en la que el conflicto se encuentra gestionado. Esto se logra a través de un mecanismo que es la negociación, que es precisamente un espacio en el que interactúan estos proyectos que representan diferentes intereses y se tienen que poner de acuerdo para cerrar, para llegar a un estado de armonía. O sea, pero no un estado de armonía como el que habíamos definido aquí arriba. O sea, eh, inestable, basado en equilibrios dinámicos y en donde haya un grado importante de incertidumbre, es decir, donde hay que ser consciente que estos acuerdos que se logran pueden venirse abajo, pueden desaparecer o pueden dejar de ser operativos. Y pues para establecer una negociación, básicamente hay que hacer dos reconocimientos. El reconocimiento del carácter conflictivo de la situación que se está viviendo y el reconocimiento de los otros actores, es decir, superar la violencia. Si nos acordamos la definición que hablaban anteriormente de violencia, que hacía referencia a un conflicto en el que se niega la voz al otro agente, pues aquí pues este reconocimiento exige esa superación. Y pues bueno, básicamente esto es un poco un resumen de lo que ya esto lo he dicho antes. eh, la, lo que se construye con esto es una interpretación historiográfica de cómo la evolución de las sociedades te digo, en su mayoría ellos analizan sociedades occidentales, permite construir, sí, cómo la evolución de las sociedades en su mayoría occidentales, se ha desarrollado a partir de esta idea de paz como o como mecanismos de gestión de los conflictos. Entonces eso ya les da pie para recuperar, para pedir más protagonismo en cuanto al estudio de la paz, es decir, a que se le dé más protagonismo en el análisis, a que se la desligue de la violencia como tal, o sea, que no pretenda, o sea, que no se defina la paz simplemente como lo contrario a la violencia, porque vamos a perder toda la riqueza conceptual teórica que nos da el tener un análisis de la paz propia, o sea, construido desde ella misma. Idea que redondean un poco con este concepto de paz imperfecta, que básicamente se construye sobre la idea de reconocer la paz como una realidad dinámica y procesual en permanente construcción, que primero es inacabada, es decir, nunca llegaremos a construir una paz absolutamente perfecta, nunca llegaremos a suprimir el conflicto, o sea, bueno, de hecho, por principio y siempre está el peligro de caer en la violencia, siempre está la amenaza de volver hacia atrás. Y bueno, a eso se refiere lo de la limitación de expectativas construidas a través de mediaciones. Quiere decir que entre la situación de violencia o de guerra y la situación de paz perfecta, como lo queramos, siempre hay una serie de opciones, de mecanismos y de alternativas de gestión, de vías de gestión
que se pueden implementar y que pueden funcionar dependiendo de un contexto. De hecho, aquí este planteamiento es bastante creativo en el sentido de que lo que nos pone de manifiesto es que no hay una receta, no hay una no hay una receta que le sirva a todo el mundo y que podamos aplicar en diferentes contextos para construir la paz. Entonces, pues en cierta medida, básicamente si queremos, la paz no se construye desde arriba, sino que se construiría desde abajo en cierta medida. Y pues bueno, para finalizar, pues la idea central de que podría resumir este planteamiento es: la violencia se tiene que superar, sí, hay que superarla, pero el conflicto nunca va a desaparecer, el conflicto hay que gestionarlo. Y bueno, ya esta reflexión final, pues bueno, ya creo que más o menos la he ido esbozando, la pertinencia de los enfoques sociocibernéticos para destacar este papel, o sea, para recuperar el conflicto y poder apreciarlo con otros ojos como un elemento que construye orden social y que se convierte a sí mismo en un motor de la evolución, y la idea de la violencia como un mecanismo de simplificación de la realidad extremo, y pues la idea de que construir paz es aumentar la complejidad. O sea, y esto viene correlacionado con un aumento del conflicto, pero entendiendo el conflicto como algo que se tiene que gestionar y que se puede gestionar. La violencia no se puede gestionar, pero el conflicto sí. Y pues, bueno, sí, esta última parte no me quería dejar. Estas reflexiones pues surgen bueno, de una investigación que he estado desarrollando en la fundación desde hace unos años, y también, pues bueno, en esta parte es interesante un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo con la Universidad Santo Tomás en Colombia. Eh, y bueno, aquí está un poco el equipo, también para que vean un poco que hay la variedad que también es un poco un trabajo interdisciplinar y bueno, básicamente es esto. Pues mis datos por si fueran de algún interés y muchas gracias. Ya con esto yo lo dejo y pasamos a preguntas, comentarios, cualquier cosa. Todavía no tenemos preguntas, pero fíjate, me parece muy atractivo el hecho de que planteamientos como el de David Easton o de Niklas Luhmann son mecanismos o formas de atacar los conflictos. Es decir, me parece que dan pistas o respuestas a algunas fórmulas, algunos dispositivos para la resolución de conflictos y que poco o muy difícilmente se conocen por parte de las ONGs, de los grupos que luchan contra la violencia, de los grupos que luchan por la paz y contra el conflicto. Es decir, poco se reconocen estas fórmulas, estas propuestas, estas discusiones, porque de pronto uno se da cuenta de que en muchas cosas de la vida cotidiana no hay nada más práctico y más fácil que una buena teoría. Es decir, de pronto las teorías pueden ser también fórmulas prácticas que nos permiten pensar de otra manera resolución de problemas. Pero poco conocemos y poco trabajamos. Me gustó mucho, por ejemplo, la manera en que tocaste el problema de la contingencia negativa en Luhmann para ver el conflicto. Porque normalmente lo vemos como una forma de comunicación, ¿no? Es decir, yo me comunico contigo en la medida en que si tú tienes un problema, yo trato de apoyarte siempre y cuando, bueno, reconozcas que si yo tengo otro problema, tú trates de ayudarme. Pero la contingencia negativa que planteaste para los casos de conflicto, que me gustaría que lo pudieras ampliar un poco más. También me pareció muy interesante la forma en que ante el conflicto, la gobernanza debe reconocer la interacción del sistema en torno desde la propuesta de David Easton, es decir, la retroalimentación,
el modo variable de respuestas que hay y los mecanismos de retroalimentación que se tienen que presentar, ¿no? Estas fórmulas o mecanismos, me parece que muchas veces en la universidad y en los organismos no gubernamentales que están apoyando la paz y en contra de la violencia, poco lo utilizamos, o poco lo trabajamos, o poco lo damos a conocer. Y son fórmulas, pero que me gustaría que las pudieras un poco eh, volver a comentar, particularmente el de la contingencia negativa en Luhmann. Por supuesto, también el de David Easton. Sí. Pues nada, oye, Carlos, pues muchas gracias, sobre todo viniendo de, hombre, es todo un elogio, sobre todo viniendo de ti, que has trabajado con Luhmann y bueno, y que bueno, que pudiste trabajar con él. A ver, sí, efectivamente, te digo, efectivamente, eh, es curioso cómo, no sé si tal vez, a ver, estoy comentando con la primera reflexión que hacía sobre que qué pena que estas teorías, que estos planteamientos no fueran tan conocidos, o sea, no estuvieran no fueran tenidos en cuenta por actores sociales relevantes, a ver, sí, por los actores sociales relevantes, mencionabas ONGs o asociaciones, y claro, el tema yo no sé en qué medida precisamente, no sé qué tan incómodo resulte, porque claro, todos estos autores todos estos planteamientos parten precisamente de la idea de no, de asumir el límite, o sea, de reconocer el límite de lo mismo que se está planteando. Entonces, no sé en qué medida ya la misma lógica de actuación de estos agentes ya los condiciona para no estar dispuestos a aceptar que existe ese límite. ¿En qué sentido? En que, bueno, yo ahora me acuerdo, pues, la, la conferencia de Javier Torres Nafarra, bueno, la de la comunicación ecológica, donde él planteaba cómo la pregunta del humano al respecto era prácticamente, ¿puede la sociología resolver el problema de la ecología? Es que, claro, es muy duro desde la práctica, o sea, desde la acción social, desde la práctica directa, ya reconocer ese límite y completamente de acuerdo contigo. No están haciendo, a ver, eh, yo creo que todos los, bien entendidos, muchos de estos, las teorías dan una serie de aportes valiosísimos para llevar a cabo esa investigación, o sea, para llevar a cabo la función. ¿A a qué me refiero? A que si, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si de verdad estamos en un proceso de construcción de paz y no tenemos que ser conscientes de que a lo que nos vamos a enfrentar es un aumento de cierto tipo de complejidad de la, y, y ya, a ver, a la teoría no le corresponde decir, bueno, no a esta teoría no le corresponde decir cómo vas a responder a esa complejidad, o sea, es decir, qué acciones concretas, pero te está indicando a lo que vienes y bien asumida, o sea, bien asumido ese mensaje, ya bueno, ya viene la administración, ya vienen otros sistemas, ya vienen el sistema educativo, el sistema político, que puede tomar dentro de su área de competencia medidas útiles para esto. Lo de la contingencia negativa en Luhmann, sí, sí, es una cosa bastante interesante. De hecho, y es precisamente, yo creo que es una de las cosas, pues, no sé, que en varias sesiones de este seminario, o sea, me ha dado a mí la impresión que varios compañeros han estado un poco acercándose hacia ese problema, hacia esa idea bueno, de el conflicto como, o sea, bueno, no tanto, sino como esa idea de trascender un poco
el modelo por el lado negativo, o sea, que no se quede solo en, bueno, como la contingencia, o sea, como la contingencia existe, pues bueno, existirá el conflicto, existirá la comunicación negativa, pero no, es intentar, intentar darle, ¿cómo se dice? Darle como como una piel de análisis teórico a estos elementos que además es que el tema es que existen, o sea, porque lo que nos está demostrando el estudio de campo en concreto, a ver, yo recuerdo el, arch- el artículo de Edgar estaba sustentado en un estudio de campo que él había hecho, o sea, que es una cosa que te estás encontrando. Y, y bueno, y es que eso es comunicación, o sea, también es una forma de comunicación, el tema es cómo cómo volver a reconciliarlo, o sea, sí, cómo recuperarlo y reconstruirlo, sí, cómo regenerar esos lazos. Y yo, me parece un tema muy interesante y bueno, y sigo trabajando en él. Todavía ahí, te digo, tengo sobre todo muchas preguntas porque, pues que claro, es que no no es el silencio, y sobre todo es interesante también la forma en que, sobre todo lo que a mí me parece que es muy llamativo es precisamente cómo, incluso cómo se resuelve la doble contingencia, se resuelve también desde el conflicto. Ujú. Y, y bueno, pero claro, eso también, a ver, y eso sobre todo yo no sé en qué medida, bueno, porque esto es también exploratorio, no sé en qué medida nos esté dando también unas líneas de, de mayor acercamiento entre lo que sería la teoría y la práctica. Yo creo que, o sea, en el sentido en que nos está permitiendo, desde allí, desde la contingencia negativa, tal vez, o sea, digo tal vez porque es hipotético, o sea, pero bueno, sí que es una hipótesis que estoy intentando consolidar, o sea, intentando, eh, sea la puerta de entrada para acercarnos más al estudio del caso y empezar a adoptarla de este sustrato empírico que a veces se hace necesario. Y la pregunta de Easton, perdona, ¿me la puedes repetir? Es que justo me, me, me he confundido, no recuerdo muy bien cómo la había formulado. Fíjate que es la manera en que entiende gobernanza ante el Ah, conflicto, como una relación sistema-entorno que tiene que establecer retroalimentación, modos variables de respuestas, mecanismos de refuerzo, de apoyo. Esos mecanismos, esas fórmulas me parecen muy atractivas como criterios de resolución de conflictos. sí, sí, Siempre una parte con otra, que cómo se retroalimenta de alguna manera positiva o negativamente, y qué mecanismos hay que desarrollar. Eso me parece muy atractivo. sí, completamente de acuerdo. A ver, el tema, el tema con Easton, y bueno, aquí también, aunque bueno, que es un autor que he presentado y que he intentado hacer fuerte, el tema con Easton es también en qué medida, eh, como se queda mucho en la cibernética, o sea, se queda mucho en la cibernética de primer orden y realmente ya no, digamos que eh, sí que se nos puede volver una teoría operativa, a diferencia de Luhmann, que bueno, que a veces la teoría se nos queda muy abstracta, pero la de Easton es muy operativa, muy operativa. De hecho, pues, a ver, yo cuando lo estaba leyendo siempre tenía un ejemplo de referencia. Espero que quienes nos han escuchado cuando lo estaba describiendo tuvieran algún ejemplo de referencia. Y el problema, yo creo aquí que el problema es que termina, a ver, es que termina todo supeditado a la persistencia del sistema. O sea, esa famosa persistencia que al final te termina llevando, a ver, yo creo que al final te puede terminar llevando
a un modelo de acción-reacción ya muy muy de máquina, o sea, excesivamente formal. Entonces, no sé en qué medida ya eso por sí ya se termine volviendo problemático en el sentido en que el mismo sistema no es capaz de desarrollar elementos de autorreflexión sobre sus propias acciones. No sé si a ver, que funciona muy bien en el análisis de casos, pero al final, eh, el tema evolutivo, yo no sé en qué medida el tema evolutivo se pueda tener un recorrido más a largo plazo sin una autorreflexión crítica. Que por eso es que me interesa un poco, o sea, por eso es que creo que es interesante comparar Easton con Luhmann, porque en Luhmann sí que está presente esa autorreflexión del sistema que, quieranlo o no, sí que te puede orientar el tema de hacia dónde, de la persistencia, de la preservación del sistema. No sé lo que te digo, no sé si eh, no sé si en Easton al final el sistema quede un poco, eh, o sea, quede un poco demasiado condicionado por los inputs que reciba. Una especie, digamos, de homeostasis o equilibrio en el sistema que le Sí, o sea, permita la sobrevivencia, ¿no? sí, Este, exacto. Y pero claro, y en fíjate, la... sí, Sí, dime, sí, sí. No, 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 dime, sí. este, el día de ayer platicaba con un colega, doctor Adriana Costa, sobre un documento que acaba de sacar, se acaba de sacar en España sobre la reinvención del futuro. Este documento planteando el futuro a 50 años de España fue la figura de un diálogo multiagente. Es decir, en buena parte, este proyecto de prospectiva a 50 años se está planteando bajo el criterio de agentes o de diálogos multiagente con diversos actores, actores empresarios, políticos, universidad, derecho, abogados, transdisciplinar. Y eso, a la hora de trabajarlo, siempre es muy complicado, porque cada gente tiene intereses, cada gente tiene sus propias propuestas. Y muchas veces llegar a un acuerdo es todo un conflicto. Sí, sí, Se sí. generan guerras en torno a los intereses. Y estas figuras de tanto la doble contingencia negativa y positiva de Luhmann, como el planteamiento que hace Easton sobre la relación de comunicación y de mantenimiento de homogeneidad o cierta homeostasis en el sistema, resulta interesante como fórmula alternativa para operar en esas reuniones simplemente de discusión, de diálogo, de debate, ¿no? Que muchas de las veces resultan muy mal. Es decir, no es posible el diálogo, se generan más bien diferencias y nunca más se vuelven a ver los grupos que se reunieron para plantearse una propuesta de solución. Entonces, me parece que también este tipo de propuestas que estás generando tienen que ver con estas capacidades de diálogo entre agentes que provienen de diferentes áreas, que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes posiciones y que permiten, digamos, reconocer en principio su existencia, reconocer sus intereses y posibilitar acuerdos en base a eso, en base a la diferencia, no en base al consenso, en base a la diferencia de cada uno. Permiten acuerdos que posibilitan comunicación a mediano y largo plazo. Sí, 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 completamente de acuerdo. Sí, de hecho, por eso es interesante, sí, sí, toda esta reflexión en torno a las posibilidades de la comunicación negativa, porque precisamente es lo que te estás encontrando, o sea, lo que te estás encontrando y es con lo que realmente se tiene que operar. O sea, de entrada es que el consenso
es que el consenso no es, a ver, no voy a decir que, pero es que es muy difícil eh, cuando sales del ámbito, o sea, cuando sales del mismo ámbito, encontrar consenso, básicamente porque es que incluso muchas veces los conceptos que estás usando son diferentes. Aquí, pues, bueno, lo hemos podido ver, cada autor tiene su idea de qué es complejidad, cada Claro. uno de nosotros tiene su idea de qué es complejidad, cómo se desarrolla, o sea, cómo se construye un consenso a partir de, de diferentes acepciones del mismo término. O sea, no es tan fácil y sí, sí, completamente de acuerdo contigo. El gran reto es eso, cómo generar esos diálogos multiagentes que sean productivos y realmente, a ver, yo no encuentro, a ver, bueno, tampoco, no encuentro otras teorías o otros enfoques más capacitados para esto que los sociocibernéticos. A ver, no digo Luhmann, no digo Easton, la sociocibernética tiene muchos enfoques, algunos más conocidos que otros. Bueno, de hecho, pues si alguien lo quiere, hay un libro bueno, creo que, no sé si lo cité en la charla, pero bueno, lo vuelvo a citar, el profesor Gastón Becerra, no sé si Ujú. siga estando de decano en la UBA, no sé, bueno, director, no me acuerdo de que estaba, tiene varios artículos sobre esto y bueno, es toda una escena, o sea, es todo un panorama complejo de la familia sociocibernética y bueno, todos tienen ese punto enriquecedor común que te permiten construir desde la diferencia, incluso desde la negación. Déjame comentarte que el profesor Gastón Becerra va a estar en el seminario Ah, más adelante. qué bien, hombre, En pues nada, aproximadamente un mes y medio lo tendremos con nosotros. ok, qué bien, qué ilusión. Sí, sí. José Pablo, fíjate que hay varios comentarios. Ah, Dice María Inés Camarena, buenísima esta sesión. Gracias a José Pablo por sus enriquecedores aportes. Luis Eduardo Payares Porto dice, mil gracias, José Pablo, por tan excelentes aportes. Pablo Tobar Bernal dice, excelente ponencia que me aclara muchos conceptos al presentar una visión filosófica de violencia y conflicto. Luis Eduardo Payares Porto dice, buenos días, José Pablo, acá en Colombia y tardes en España. Excelente. Pamela Catalán Barker, colega del seminario, te sí, sí, saluda. sí. Luis Roberto Schneri Mengue también te saluda. Qué bien. Y Ibra Beol. Como no es un tema fácil, no hay preguntas, ¿eh? Ya, bueno, Pero me pero parece que de alguna manera lo que has expuesto, pues es suficientemente clarificador como para la reflexión, ¿eh? sí, o sea, a ver, bueno, también por eso dejo aquí un poco mis redes y tal, y bueno, además, pues bueno, en el seminario seguimos trabajando sobre estos temas y bueno, pues la idea, sí, la idea, a ver, sobre todo, pues si hay preguntas, comentarios, críticas, bienvenidos, sobre todo porque, bueno, yo creo que, bueno, no sé si lo planteé al principio, pero bueno, no lo planteo. Esto es un trabajo que está en construcción, entonces, pues, aporta, o sea, las preguntas que tú me has hecho, la forma en que me has permitido reflexionar sobre la idea, pues, es lo que realmente enriquece este trabajo. Así que, bueno, que si alguien por lo que sea no ha podido hacer un comentario ahora, o bueno, como esto lo colgamos luego en YouTube, pues yo encantado de recibir cualquier comentario, que es lo que me va a permitir avanzar bueno, en esta línea, en esta idea que yo entiendo que no es fácil también porque son tres planteamientos poco, a ver, pues bueno, a Luhmann lo conocemos todos los del seminario, pero bueno, es que somos también una especie un poquito rara, bueno, en el buen sentido de la palabra, pero bueno, Easton desafortunadamente ha sido un autor, es raro porque, o sea, no es un autor que ha fallecido recientemente, pero es poco conocido fuera de entornos más de administración pública, más, o sea, no es
Y bueno, este de La Paz Imperfecta, pues bueno, es que lleva muy poco, muy poco tiempo de rodaje y claro, está todavía todo muy en construcción. Pues Pues, nada, muchas José Pablo, gracias a todos los comentarios. con estas últimas palabras, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestro muy estimado invitado su valiosísima y brillante participación. Juan Pablo, muchas, muchas gracias. A ti, Carlos, y bueno, nos seguimos viendo en el seminario y en las otras cosas.